Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor. ¿cómo está, doctor? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, bueno. Bueno, vamos a conversar. Vamos a iniciar las clases que corresponden a urología en este semestre de ustedes. Y trataremos de... Doctor, disculpe, hay chicos en la sala de espera. Aquí estoy pudiendo emitir todo, pero no sé. Ay, ya. Bueno, a ver. Bueno, bueno, en esta materia voy a tratar de que ustedes tengan una idea concreta sobre las patologías que afectan el sistema urinario. Yo también entiendo que no a todos nos gustan todas las materias, no todos nos sentimos, vamos a hacer la especialidad. Ustedes están concluyendo su formación, el próximo año van a hacer su internado, es decir, ustedes inicien pronto su ejercicio profesional. Yo sé que eh, bueno, nosotros vamos a revisar las patologías que afectan en la vía urinaria y también los genitales, las patologías que afectan los genitales masculinos, porque en los genitales masculinos está incluido la uretra en el cuerpo peniano. Eh, para los que algún momento, con el transcurso del tiempo, decidan hacer cirugía, recordar siempre que la cirugía es anatomía, que tienen ustedes que siempre recordar anatomía cuando la anatomía es importante cuando, repito, vayan a hacer ustedes alguna actividad quirúrgica como especialidad. Nuestra vía urinaria, nuestra vía urinaria es retroperitoneal, los riñones están en el retroperitoneo, en los riñones, la vía excretora, el ureter, la vejiga, están en otro compartimento de nuestro cuerpo, sumamente bien protegidos, cumpliendo una función maravillosa en el sentido de que
El riñón, ya ustedes tienen que haber seguramente aprobado nefrología, entonces el riñón tiene múltiples funciones que contribuyen a que nuestro organismo esté en perfecto estado. Y una de las más importantes es la filtración o depuración de la sangre, la formación de la orina, y luego tenemos nuestra vejiga que cumple una función muy importante porque es un reservorio de la orina y su funcionamiento está cronometrado no solamente por la estructura de la vejiga, sino por su inervación, los centros de la misión y la corteza, y corteza cerebral. Así que el acto misional pues es algo natural en los seres humanos mamíferos, y entonces parece como, es algo natural, pero esa armonía está controlada desde el centro de la micción, un núcleo que hay entre L5 y S1, y la función del órgano. Todo está, como que dice, perfectamente establecido. Pero un momentito. No sé por qué no me avanza la imagen. ¿Qué pasó? Oh, Dios. No sé qué pasó, un momentito que... Ya. Doctor, disculpe, hay más chicos en la sala de espera, me parece. Ya puse a admitir, pues. Espérate, Bien, gracias. aquí puedo ver, pero no sé por qué no sale admitir. Aquí dice invitar. Me pasó. Ya, a ver. Estos son los riñones que están en el retroperitoneo, y los riñones, no el 90, el 99% de las personas nacemos con dos riñones. Esporádicamente, uno sobre 100.000 personas nace con uno, y si nace con uno solo. Y muchas veces, a ver, el que nace con un solo riñón va a llevar una vida normal porque ya nació con uno solo. Cuando el paciente por alguna razón pierde un riñón o se infectó, se dañó, se dañó, no va a tener posiblemente alguna alteración al cabo de algunos años. Por ejemplo, se infectó el riñón,
se infectó el riñón y se tuvo que sacar por una hidronefrosis, un absceso. Al cabo de unos 8 años, si es que no hay otros factores de riesgo, el paciente puede desarrollar hipertensión, porque en este caso el riñón único va a tener una función duplicada para poder controlar el asunto de la presión, la filtración y demás funciones que tiene el riñón inherente, sí, propio de su función del riñón. Cuando el paciente ha nacido con un solo riñón, pues el paciente a veces, en la mayoría de edad, recién por alguna investigación, por otra cosa, o porque ya cumplió una edad respetable y por fin tiene conciencia y se hace de un chequeo ecográfico mínimo, dice, tiene un solo riñón. Pero el 99% de los seres humanos nacemos con 2 riñones. Ahora, también hay un porcentaje pequeño de seres humanos que pueden nacer con ciertas anomalías que pueden ser de forma, posición, ¿no?, de los riñones. Pero también siempre esos son hallazgos porque determinadas patologías van a manifestarse dependiendo la seriedad de la malformación, se van a manifestar diferentes edades de la vida. Entonces, a ver, oh, ya han accedido a la sala, dice, entonces fíjate que ya están. Ya está. Que siempre sale, se interrumpe. Ay. Bueno, esta es una relación para que ustedes vean en diferentes cortes o dibujos que son usados para las tomografías. Se puede usted ver el riñón, está en la pared posterior. Es una idea para que vean la relación anatómica de nuestros riñones. Acá igual otro corte. Estos son unos dibujos tomados por un atlas de anatomía que todavía no hay algún otro anatomista que pueda emular las dibujas que hizo un caballero de raíces francesas, se llama Atlas de Netter, y estos dibujos han sido tomados en comparación cuando se hace la tomografía, los cortes transversales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo los riñones están en el retroperitoneo. Miren la masa muscular que existe en la parte posterior, los grandes vasos. Bueno, lo que insisto es que los riñones están bien protegidos en el retroperitoneo y son asientos cuando hablemos de trauma, es necesario que haya algunos mecanismos severos para que el riñón sea lesionado. Acá está otro dibujo para ver la parte posterior de la región lumbar. Está ahí con un punteado en negro. Detrás de esa masa muscular se encuentran los riñones. Se sale esto. Oh, por Dios santo, qué problema. Un momento. Un momento. Se interpone esto a cada momento. Me molesta. Ahora aquí, ¿cómo agrando esto? ¿Se da cuenta? En la parte inferior del archivo, doctor, hay por ahí, más a la izquierda, no, en la parte del archivo. No, este de aquí es
No, no, en el archivo, doctor, en el archivo. Hay una pequeña sección abajo donde dice notas y comentarios. Hay un poquito más al ladito, más al ladito, más a la izquierda, más a la izquierda. No, no, y no, más a la izquierda. Perdón, más a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Una más a la derecha, una más a la derecha. Este, Una más, una más. Ahí, este, ahí sería, ahí. Ajá, sí. ya, ok. Es que se mezclan muchas. Bueno, este es un corte más detallado de los riñones. Los riñones están sujetos a nuestro cuerpo por los grandes vasos, arteria y vena. Ellos son móviles, están sujetos solo con los grandes vasos, están revestidos de grasa, la cápsula de Gerota, no son estáticos como una pantalla. Usted salta, ellos se mueven, usted hace alguna actividad, ellos se mueven. Solamente se desplazan cuando, por ejemplo, hay por ejemplo, un accidente, un carro cae a profundidad, ese desplazamiento hacia una caída se pueden lesionar el pedículo vascular. Eso ocurre especialmente en accidentes aeronáuticos por la presión, los cambios de presión en un descenso o en un accidente aviatorio. Muchas veces ya se ha hecho un estudio, pues, en los grandes países que hacen autopsias y revisiones. A veces ha habido un accidente aeronáutico y encuentran a los pacientes casi intactos, no hay sangrado, pero todos se han muerto porque hubo una lesión de los vasos por el cambio de aceleración. Entonces hay un shock porque se rompe una arteria o una vena, se desgarra por ese cambio brusco y ahí viene una hipovolemia brusca y se muere el paciente, ¿no? Eso está comprobado, que cuando se cayó una avioneta encuentran al paciente casi, quizás con un golpe, pero no hay sangrado, no hay fractura. Es por el mecanismo de desaceleración. En el dibujo abajo inferior vemos cómo están los cálices, la pelvis. Uno dice que tenemos 3 cálices. Bueno, es algo teoría, práctico para recordar, pero hay muchos cálices, cálices de primer orden, segundo orden. El tamaño del riñón también varía, pero nosotros les sugerimos siempre recordar por practicidad que más o menos los riñones tenemos como 12 centímetros de longitud, 3 de ancho y 3 de espesor. Sobre esto es importante recordar porque ustedes van a ser consultados muy a menudo por familiares, pacientes, amigos, sus pacientes. Por ejemplo, cuando se hace una ecografía, el médico de imagen siempre va a reportar esto que les estoy diciendo, siempre va a ser, ustedes lo van a leer. Dice relación córtico-medular. Relación córtico-medular significa desde la cápsula externa hacia los pelvis, va a haber va a decir, tiene 3 centímetros, otros dicen tiene 1,5 y alguna vez, de acuerdo a la enfermedad que esté presentando ese riñón, va a decir eh, pérdida de, pérdida de relación córtico-medular, porque el riñón tiene una corteza y una médula, entonces dice 1,5, o si otros, cuando los casos son serios, el riñón está lesionado, dice pérdida total de relación córtico-medular, y ahí le ponen hidronefrosis, o si no, ha sido un absceso. Es decir, esto es común que, que esté descrito en los exámenes que se realizan los pacientes o las personas, y usted va a ser consultado. Entonces, por eso hago este comentario para que ustedes entiendan cuando en las imágenes le dice eso, hay pérdida de relación. Si usted hace otra imagen como una tomografía, por ejemplo, ahí va a ver en la descripción relación córtico-medular anulada y una serie de detalles. Eso está en relación con esto que decimos eh, la relación córtico-medular. Aquí pueden ver también
la parte vascular. Teóricamente decimos que tenemos una arteria, hay una arteria renal y una vena renal. Bueno, eso en el fondo es teórico, porque a veces puede ser un tronco arterial y como en ese dibujo se divide por dentro alguna serie de ramas arteriales hasta formarse, hasta el dibujo ahí, el dibujo no es sumamente comprensible para que tengan una idea cómo es la circulación de los riñones. Los riñones siempre están con flujo arterial, día y noche, porque están haciendo su trabajo de depuración, su trabajo de filtración. Lógicamente que, por ejemplo, la función de la orina o de filtración también está relacionado con el sueño. Muchas veces la producción de orina tiene que ver usted ha escuchado lo del ring, ¿no? Lo del ring es cuando el paciente, la cuestión del sueño. Entonces muchas veces el riñón como que también descansa cuando usted está por la noche en reposo. Cuando usted está durmiendo, el riñón también descansa. Eso es algo natural. En nuestro organismo está todo cronométricamente organizado. Entonces, usted deja de producir mucha orina por la noche, salvo, lógicamente, que usted tome extremadamente líquido por la noche, pero se va a absorber y va a trabajar más lentamente. Ya cuando ya empieza la vigilia, el riñón vuelve a estar más activo. Esta es la unidad del riñón, que es el glomérulo. Esa es la unidad funcional, la nefrona, que bueno, como ustedes ya tuvieron una información quizás muy precisa en nefrología, entonces van a entender que la unidad base importante es ese ovillo, ese glomérulo, la nefrona, la unidad de las nefronas que tenemos en nuestros riñones. Existen millones de nefronas sumando los dos riñones, ¿no? Esto es importante. Bueno, los que vayan a hacer medicina interna o si alguno de ustedes en algún momento va a sentir interés por hacer nefrología, entonces usted ahí tendrá que empaparse con muchísimos detalles de la función que tiene la nefrona en los riñones y cuál se va a ver afectada en una entidad, en una enfermedad o en otra enfermedad. Son los diferentes partes de la nefrona que se van a afectar y provocar una determinada patología renal. Un comentario que puedo hacer es que de los túbulos renales, de los túbulos de este ovillo, es que por alguna razón hay cambios en los tejidos de los túbulos renales y surge el cáncer de riñón. El cáncer, ¿verdad? Es porque entonces cuando está afectado los túbulos renales de esta unidad, ahí surge el cáncer renal. La razón específica todavía sigue siendo investigada en oncología, pero se ha comprobado que de allí, porque de ahí comienza a alterar, viene la anaplasia tisular. Ustedes seguramente en patología revisaron los términos, y si no, pues yo les recuerdo. Usted va a escuchar en patología la palabra anaplasia. Ustedes saben que el prefijo a es sin, así, entonces sin diferenciación. Entonces, cuando hay una anaplasia, sí que hay un desorden total de las células normales de un órgano, ese es un cáncer que tiene más agresividad. Bajando un poco ya la anatomía, vamos a ver la región pélvica, es decir, la pelvis masculina.
En este corte sagital vamos a ver que está una serie, es una anatomía, pero lo que está, hay una relación de la vejiga, en su parte posterior está el colon. La vejiga es nuestro reservorio, tiene lo que voy a exponer ahora, lo repetiremos cuando lleguemos a un problema de patología vesical, pero la vejiga tiene su mucosa, tiene músculo y tiene serosa, y es su función, ella se siente contenta con la distensión y la evacuación, que nosotros, cada persona la ha educado para tener su capacidad, cada ser humano, según la educación, tiene su capacidad vesical y ella cumple una función que está siendo dirigida por los nervios de la vejiga y los núcleos o los centros de la micción. En el hombre está asociada a la salida con la uretra y la glándula prostática. La glándula prostática rodea o envuelve y es parte de la uretra posterior. La próstata masculina, porque solo tenemos los varones, es un órgano, el órgano diana de la urología. ¿En qué sentido? Es un órgano que sigue siendo investigado, todavía no se lo comprende, porque por las pocas clases que vamos a tener, le voy a tratar de orientar todo lo que le pasa a la próstata. ¿Por qué? Porque ustedes tienen familiares, sus señores padres, sus abuelos, y tendrán sus pacientes, y existe muchas patologías que pueden afectar la glándula prostática de acuerdo a la edad de los pacientes. Este es otro corte, otro dibujo para que ustedes vean la relación anatómica de los órganos masculinos internos. Aquí también podemos ver alvéolos genitales, donde se ve la uretra, en este corte sagital, donde vemos los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, y vemos un corte, pues, del saco escrotal con su contenido. Lo que debo también recordar es que la cintura pélvica, sigue hablando de la cadera hacia abajo, es una zona donde hay muchísima circulación. ¿Por qué? Porque llegamos a la aorta y se va a dividir en ilíacas primitiva, y la ilíaca primitiva va a tener un órgano, una ilíaca externa, ilíaca interna, luego se va a dividir en las femorales, y de la ilíaca van a surgir muchas arterias, tanto, por ejemplo, en una mujer, las uterinas, todas las uterinas, que son sumamente grandes arterias que van a nutrir, por ejemplo, el útero cuando es gravídico, es decir, cuando hay un embarazo. Por eso esta zona es de mucha delicadeza en los actos operatorios, porque nos vamos a encontrar con los grandes vasos de la región pélvica, y el que hace cirugía debe recordar todo, así en este dibujo, como ustedes pueden ver, todos estos conductos, todo eso, tiene que recordarlo el que hace la cirugía, pues, de toda clase. Actualmente, pues, el mundo entero se mueve con muchas especialidades y subespecialidades. Sí, está todo perfecto, pero me permito comentar a los doctores, futuros colegas, que supongamos que usted quiera hacer cirugía, haga cirugía laparoscópica, ¿no? Sí, está muy bien.
Muy bien, si ese es su sueño, lo va a hacer, pero usted tiene que capacitarse mínimo con la cirugía convencional de la especialidad que usted va a seguir para que esté capacitado en caso de que usted tenga que convertir. Convertir es el término, supongamos, están haciendo una cirugía laparoscópica y se encuentra con un obstáculo o hay una complicación, entonces usted tiene que revertir la cirugía, hacerla, como decimos, a cielo abierto. Si tiene que abrir al paciente la zona donde usted está realizando la cirugía laparoscópica. Quizás usted dirá, no, es que yo voy a ser un súper especialista. Yo lo felicito, usted lo va a hacer. Pero, a ver, si usted vive aquí en nuestro país, Ecuador, si usted está en nuestros hospitales, mm, va a estar un poco difícil que cuando está haciendo una cirugía laparoscópica y usted no está capacitado para convertirla, esté al lado suyo un cirujano y ¡pum! Ahora entre a hacer la cirugía convencional. Quizás en las ciudades del primer mundo, donde hay súper especialistas, es posible así. Un médico que así sucede en algunos países. Un médico ya se forma y lo capacitan solo para hacer ese tipo de cirugía. Lógicamente que si hay que convertirlo, está cerca el que le va a dar una mano para poder solucionar el problema, porque si no, el paciente puede fracasar. Puede morirse porque usted no supo corregirlo porque debió abrirle al paciente. Es posible que esa sea la ambición de nosotros los médicos, pero también tenemos que centrarnos y saber dónde estamos viviendo. Lógicamente que si uno de ustedes migra, se capacita, lógico, es posible que llegue a realizar eso. Solamente va a realizar ese tipo de cirugía. Le felicito, pero ustedes recién empiezan. Entonces, tiene usted que crecer a ese nivel, pero con buenas bases de la cirugía y los abordajes convencionales, y tiene que conocer primero la anatomía macroscópica antes de hacer el abordaje o la capacitación para hacer la cirugía endoscópica. Acuérdense que estamos hablando, ya todos saben que es desde afuera, con cámara, el manejo de las partes anatómicas. Tiene que conocer cómo se magnifica con las cámaras lo que es de 1 centímetro en el monitor. Bueno, una serie de detalles, pues que no es el momento de entrar en pero lo que quiero decir es que usted tiene que tener unas buenas bases de la anatomía. Este comentario vale para los que en a futuro, en algún momento, decida hacer cirugía, ¿no? De todas las especialidades que existen. Ahora, este es un corte igual que muestra la anatomía. El músculo de la vejiga tiene una gran capacidad y el músculo de la vejiga, el detrusor se llama, su musculatura es como una cesta, sí, porque ustedes ya no saben lo que es una cesta, una canasta, pero si están entrelazadas fibras longitudinales, fibras oblicuas, es para que se contraiga, se llene y se contraiga. Entonces es necesario que haya esa disposición de los músculos, es así. Ella es muy sensible, tiene muchísima mucosa y, es, y puede causar un sangrado. El sangrado en la orina se llama hematuria. Hematuria, ¿sí? Hematuria, conforme vaya exponiendo, yo les voy mencionando el significado de algunos términos que son de uso y expresión cotidiana, y usted como médico tiene que saber, porque usted va a empezar a ser interno, hará una rotación quizá en un hospital.
Entonces tiene que tener una idea clara para hablar y expresarnos todos en el mismo lenguaje. Entonces usted va a escuchar, el paciente tiene una hematuria. Hematuria, pues, es sangre en la orina. Si usted habla, va a escuchar el término uretrorragia. Uretrorragia es sangre de la uretra, específicamente sangre de la uretra. La uretrorragia por lo regular es una sangre roja rutilante. Rutilante significa que es la sangre de la mucosa. No hay ahí, no hay orina. Lo que es hematuria, si es sangre en la orina. Uretrorragia es sangre rutilante de la uretra. ¿Qué puede venir? A ver, usted dirá, ¿cuándo ocurre eso? Ocurre cotidianamente cuando nosotros no cumplimos los pasos protocolarios básicos, cuando se intenta colocar una sonda en la vejiga. Se minimiza el acto de colocar una sonda. El sondaje vesical es un acto invasivo, porque vamos a meter una sonda que es de látex en la vejiga. Entonces, podemos, por maniobras no delicadas, porque no sabemos hacerlo, porque no nos han orientado, podemos lastimar la mucosa de la vejiga y va el paciente a presentar una uretrorragia. También en este dibujo se ve cómo el uréter llega, atraviesa la pared vesical para llegar y formar los meatos ureterales. Hay dos meatos ureterales porque tenemos dos riñones, derecho e izquierdo, y este es el cuello de la vejiga. Eso en urología o en los clínicos lo conocen como el trígono vesical, como un triángulo, los dos meatos y el cuello, por eso se llama trígono vesical, que es la zona más sensible de la vejiga. Esa es la zona que cuando, por ejemplo, alguna dama, que son las que más se inhiben el acto misional, por alguna razón tiene deseo de orinar y no puede, por los baños, por las circunstancias, su trabajo, pero en un momento que ella va a miccionar, ella al término de la micción, ella va a sentir unos segundos una satisfacción. Ese se llama el trémor vesical. Eso es porque se colapsa la vejiga se colapsa, no se puede exprimir. No voy a detallar el verbo exprimir. No saben tampoco qué es el exprimir. Bueno, pregúntele a su mamita cuando use lavado, si es que no tiene. No, hasta la lavadora exprime. Entonces, si es manualmente, entonces usted se exprime. Bueno, la vejiga no puede exprimirse. La vejiga se colapsa y trata de expulsar toda la orina. Ese acto de cierre de la vejiga causa una satisfacción. Le estoy haciendo la comparación cuando usted está con mucho deseo de orinar, lo logra y siente unos segundos de una satisfacción y dice, ¡ay, qué bien, ya oriné! Lo mismo sentimos los varones. Lo que pasa es que como eso es algo cotidiano o parte natural, nadie razona ni piensa por qué, pero usted como médico ya lo puede entender. Y por ejemplo, ¿por qué hago esta comparación? Una paciente dice, doctor, no quiero orinar porque cuando estoy visionando o acabo de orinar, tengo un ardor, dice la paciente. Entonces, es todo lo que es una disconformidad, una inconformidad, decimos disuria. Entonces, el paciente tiene una disuria. Hay una serie de términos que nosotros como especialistas nos manejamos, pero lo que le estoy diciendo son los dos términos o cuatro términos más comunes que usted en el léxico cotidiano, cuando hay una consulta externa, hay emergencia, usted va a escuchar hematuria, la uretrorragia, tiene disuria, dice. Entonces es una incomodidad en la micción. ¿Por qué? Porque la vejiga es muy sensible.
tiene mucha circulación la mucosa y ya puede haber una hematuria. Si hablamos de un proceso infeccioso como una cistitis, bueno, hay diferentes. También los términos que mencionamos, les recuerdo que eso en cirugía tienen que haberles descrito. Todo lo que es itis es proceso inflamatorio. Entonces en urología vamos a mencionar cistitis, pielonefritis, diverticulitis, miatitis. Todos esos términos es inflamación, irritación de la zona afectada. Entonces, los ureteres entran a través de la musculatura vesical, no es por gusto, no es como un enchufe que usted lo pone en un tomo corriente en la pared y lo conecta al aparato. No, el ureter entra a través del músculo porque va a formar una especie de túnel. ¿Para qué? Para evitar que haya un reflujo. Reflujo. El reflujo, hay una patología en urología que se ha descuidado muchísimo en nuestro medio. Se llama el reflujo vésico-ureteral. Es cuando por alguna razón hay una mala implantación del uréter en la vejiga. Entonces, cuando la vejiga se está llenando, comienza a retornar la orina por el ureter. Y muchas veces cuando se está vaciando, la orina sube por el ureter y se forma un retorno al ureter. Eso es una anomalía de la inserción congénita, que muchas veces se va a manifestar con infecciones crónicas en la primera infancia. Desde ahora les comento, ustedes penosamente van a tener pocas clases en el sentido de número por las circunstancias. Entonces, yo trataré de ir conversando y dándoles ciertas información que quizás en algún momento en su vida y ejercicio profesional le va a ser útil. Entonces, el reflujo vésico-ureteral puede manifestarse en la infancia. Y desde ahora les digo, ningún niño, ninguna niña tiene que tener infección urinaria a repetición. No tiene por qué haber infección. El sistema urinario es perfecto. Cuando hay algo, puede facilitar el desarrollo bacteriano y va a haber un proceso infeccioso. Por favor, recordar eso. Todavía en nuestro medio se justifica, por ejemplo, que una niña tenga infección urinaria. No, señor. No hay justificación. Si un niño varoncito, peor, un varoncito comienza a tener infección urinaria comprobada porque ha tenido síntomas, ya vieron ustedes pediatría o quizás van a ver pediatría, no sé cómo sea su calendario y sus materias, pero nadie tiene que tener infección urinaria nunca. Es como siempre digo, nadie tiene que tener hematuria nunca. No es natural. Infecciones urinarias no son naturales. Hay algunos factores que van a favorecer o predisponer para que exista o desarrolle una infección urinaria, sea una dama o un hombre, un caballero o una mujer. Son factores, pero si no, también si consideráramos que es algo normal, entonces todos tuviéramos infección, todos estuviéramos teniendo hematuria. No, señor. Estos conceptos tienen que llevarlos bien claros en su cabeza porque ustedes van a ser consultados. Y digo por qué, porque vienen a nuestra consulta, yo oriné sangre una vez, pero no me dolió, no siento nada. Y viene ya he orinado 3 veces, pero estoy ahora preocupado. Me dio un médico una receta. No, usted no puede calmar el signo y el síntoma. Hematuria es un signo y un síntoma. Usted tiene que preguntarse por qué orinó sangre. Porque he dicho que normalmente no tiene que haber hematuria. Jamás.
Si hay un sangrado, usted dirá, fue una, ya, pero usted tiene la evidencia, por ejemplo, una persona ha formado un cálculo pequeño, el cálculo, lógicamente, la estructura o la litiasis, los cálculos en la vía urinaria, tienden a ser expulsados los cálculos, porque el riñón dice, esto no es mío, yo lo elimino, y puede haber un cólico renal, ya llevaremos algo de cólico renal, entonces lo expulsa, y ese movimiento de esa pequeña piedra, que puede ser de 3 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, ya cuando es mayor no va a salir, y a veces no le da nunca cólico, porque no puede migrar. Ese movimiento puede causar lesión en la mucosa y salir gotitas de sangre. Y entonces va el paciente a tener una hematuria. Pero si el paciente le consulta porque ha orinado sangre y le ha tenido un cólico, usted tiene que evaluarlo para descartar. Todo depende de la edad y la historia clínica. Avancemos. Entonces, aquí está un dibujo con detalle de la anatomía de la próstata. Usted ve allí el cuello de la vejiga, la próstata, y hacia abajo se ve como que la uretra sale y hay un músculo ese es el esfínter externo, el esfínter externo de la uretra. Nuestra anatomía es tan perfecta, doctores, que nosotros tenemos un control esfinteriano, diríamos, doble, que la mujer no tiene. La continencia, ya saben lo que es la continencia, ¿no? El que estemos siempre secos está dado por la contracción del cuello de la vejiga, que está en el dibujo al inicio de la próstata. Ahí dice cervix, cuello vesical. Y pasando la uretra prostática, tenemos el esfínter externo. Entonces, eso es dos mecanismos. Por esa razón, cuando usted ha escuchado que algún paciente lo hemos intervenido de la próstata, porque el paciente añoso ha desarrollado un crecimiento exagerado que impide que la vejiga sea vaciada normalmente, que impide que haya mucho residuo urinario. El paciente, vamos a causar una injuria quirúrgica en el cuello de la vejiga. Pero este es el esfínter externo. Por eso es que los pacientes que han sido operados de la glándula prostática no quedan incontinentes. La incontinencia queda conservada por el respeto que tiene que existir del esfínter externo. Y bajando, encontramos el contenido de nuestros genitales. Tenemos el saco escrotal y en su interior pues existen las gónadas, los dos testículos que es importante describir algunas situaciones naturales de los testículos. A ver, los dos testículos deben estar, nace un varoncito. Seguramente usted va a ser ginecólogo, usted es ginecólogo, o atiende un parto, o hace una cesárea, y usted como está en un gran centro, ni toca al bebé, le dice que lo vea el neonatólogo. Pero bueno, eso todavía falta, ¿verdad? Todavía falta que se gradúe, que haga el internado, no puede saltar a rural, si quiere ejercer aquí, lógicamente. Si dice yo voy a migrar, bueno, se va y no hace la rural, bueno, lo felicito, ya. Y entonces ahí empieza el paciente, y puede que toque la rural, toque un parto, puede que no le toque, pero entonces usted tiene que revisar al niño que nace, sea por parto natural o por una intervención quirúrgica. Entonces ahí usted tiene que examinar al niño, y el niño tiene que tener ya un esbozo, sí, que no es que va a encontrar unos testículos, estamos hablando de un niño, ¿no verdad?, que nació con 4 o 5 kilos o más grande, etc. Entonces,
tiene que más o menos comprobar que las dos gónadas estén en el escroto. Las dos. Si no están, usted ha reportado y tiene que observar al niño. Seguramente ya vieron pediatría, van a ver. Bueno, lo que tiene que quedar claro, doctores, es que los dos testículos deben estar en la bolsa hasta después del año. Si después del año no ha descendido, usted tiene que sugerir una corrección quirúrgica. Testículo no descendido, hasta el año usted espera con paciencia que el niño madure, que crezca, que gane peso, que desarrollo. Lógicamente, es un año que se va a ir rapidísimo del bebé o el niño que nazca, y advertir a la familia. Tiene que controlarlo. Tiene que saber la madre. Ahora, usted cumple. Si la familia se descuida o minimizan alguna observación expuesta por usted, no es su problema. Ahora, si es su paciente o si usted lleva un registro, eso yo no sé cómo usted vaya a trabajar, donde pueda reportar, entonces pone ahí fulano, yo soy el médico tal, firma, testículo del niño NN, testículo izquierdo no descendido. Usted dice, pero sí, chiquito, perfecto, pero tiene que dejarlo registrado que cuando nació no estaba allí. Todo el 99.9 nacemos con las dos. Es raro que haya nazca de verdad con uno segundo, con uno solo. Ahí no está reportado. Quizás por ahí esporádicamente en algún país. Nacemos con los dos, sino que uno ha sido no descendido. Es una patología que todavía esporádicamente se presenta y se minimiza. ¿Saben ustedes que todavía, usted dirá, pero siglo XXI, con toda la tecnología que usted puede manejar? Ustedes son expertos, son gente muy joven, se dejan llevar por toda esa información. Bueno, eso es aparte. Pero todavía tenemos pacientes de 23 años, 24 años, que viene y dice, doctor, tengo un problema que me tengo que sacar. ¿Y cuánto tiempo tiene? No, dice, sí, ha estado siempre, ¿no? Lo que pasa es que me molestó y me hice ver, y el médico que me dijo que por qué no me he operado, no sé qué. Ya, 23 años que sacar el testículo. Y no crea que el testículo que ha estado en el canal inguinal, cerca del anillo inguinal externo, o más arriba, va a desarrollarse como los varones que están aquí en presente, los doctores. No, doctores. No se va a desarrollar. Y usted dirá, ¿por qué hay el apuro de que, por favor, doctores? A ver, si la naturaleza masculina, anatomía, tenemos los testículos en la bolsa como los aretes allá afuera, es porque nuestros testículos cumplen dos funciones. Una función es dado por las células de Sertoli, van a producir y albergar a las células las hormonas, productor de los testosterona. Y la otra función son las células germinativas. Van a estar ahí las espermatogonias, que yo le digo que son las mamaces, sí, la mamá de todos los espermatozoides que usted produce y emite, y que son millones. Entonces, por naturaleza, los testículos deben estar afuera, en nuestra bolsa, porque necesitan otra temperatura. No necesitan la temperatura, son enemigos de la temperatura corporal. Si el testículo se queda guardado en el canal inguinal, la función de espermatogénesis se va a anular. Solo resisten esos cambios de temperatura las productoras de hormonas, las que producen hormonas masculinas. Entonces, por eso es la urgencia, por eso es que uno sugiere a los padres de la criatura que al año, después del año, se decida qué hacer. Y después del año, uno le sugiere una intervención para hacer el apexia.
La apexia significa la fijación del testículo en la bolsa, porque tiene el resto de la vida para el desarrollo y lógicamente pues que al año la función androgénica todavía no se despierta por el metabolismo natural y el desarrollo del varón. Pero las células potenciales están allí, las totipotenciales, las mamás de todas las funciones. Entonces, la indicación es que los dos testículos deben estar después del año de vida en la bolsa de todo niño. Lógicamente que aquí en nuestro medio somos todavía puro corazón, los padres dicen, no, que pequeñito, que le va a pasar algo a la anestesia, peor si por alguna circunstancia penosa, algún niño le pasa algo, se escucha alguna cosa no deseada, nadie entre los quirófanos a causar daño, y hay algún niño que falleció, le pasó algo, peor aún. No, niño no va a la anestesia, lo van a matar, bla, 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 o la comadre Juanita, la comadre Clarita, dicen, no, que espera que no le... No es así, doctores, usted, su opinión, porque usted tiene su preparación académica, entonces tiene que decir, no, tiene que operarse, tiene que solucionar el problema y el niño ya, entonces, aquí qué pasa en América Latina. Aquí en América dicen, no, esperemos que el niño ya vaya a la escuelita para que ya esté más grandecito. Bueno, nosotros insistimos que año y medio se opere, pero algunos padres no lo operan y pasa el tiempo y así ha pasado algún tiempo y nosotros hasta hace un mes y medio hemos operado a un hombre de 23 años con un tumor, ¿cómo es? Con un testículo no descendido que tuvimos que sacarse. Ya me adelanté el tumor. Está comprobado hace como 40 años, alguna vez escuché, sí, que hay que sacarlo porque puede haber alteración genética, porque ese testículo no descendió por cuestión genética, como que ya viene marcado el desarrollo de alguna célula mala, un tumor, y se puede acercar. Yo leía, miraba, ya estaba en este hospital, no quería creer, hasta que ¡pum! Vino un paciente, tumor en el canal inguinal, una bola ahí, una masa dura, el testículo no descendido, de un hombre de 22 años, 23 años, y que se ha hecho cáncer. Tenemos que sacarlo, es que se degeneró. Eso no quiere decir que todos los testículos que no han descendido van a ser cáncer. No. Lo que sí es seguro que si no desciende, ese paciente, ese testículo no va a producir espermatozoides. Y lógicamente que alguno puede decir, ahí está el otro. No, pues nosotros queremos tener los dos ahí que nos cuelguen, ¿verdad? Es natural y debe ser así. Y para que se sorprendan, todavía hemos tenido pacientes. Este año, hace un mes vi otro, increíble. Pasa que no le pude tomar fotos, porque estaba la madre ahí. Los dos testículos no están en la bolsa. 24 años, 25 años. Los dos testículos no están en la bolsa, doctores. No puede ser. Pleno siglo XXI. Pero así pasa. En resumen, anatómicamente, los dos testículos de la bolsa, si usted por eventual circunstancia, o más peor si va a ser pediatra, usted tiene que esperar, observarlo y esperar. Y se acabó. Ya en la sugerencia suya, ya queda en la familia si toma o hace caso o no hace caso, pero usted cumplió. Y se acabó. Eso es todo. Bueno, esto acá es de un dibujo pues del testículo y del deferente, que lo pongo a propósito del deferente. El deferente sube por el canal inguinal y va a dar atrás y se va a juntar con las vesículas seminales. ¿No es verdad? Porque ese es el camino de la salida de los espermatozoides. Y vemos pues que hay dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, en su interior la uretra. Acá un dibujo de
un dibujo anatómico de los cuerpos, de los dos cuerpos cavernosos, el bulbo esponjoso, y decimos bulbo porque tiene la forma, el bulbo esponjoso tiene la forma de un hongo, ahí en la disección, ¿no? A nivel de la región perineal está el bulbo, que es así, con el bulbo de que ustedes no saben lo que es la hortaliza, no conocen las verduras. El bulbo, ¿qué puedo decir que conocen ustedes? Posiblemente, compárelo con, o le dice a su mamita que le muestre, ponle la cebolla blanca. Entonces la cebolla blanca tiene un bulbo, así un redondito, el bulbo de la uretra es así, es como está en el dibujo. Y ahí están los dos cuerpos cavernosos que se insertan en la rama isquiales del hueso, no están fijos en el bulbo esponjoso, en su interior está la uretra. Eso es parte de la anatomía natural del cuerpo peniano. Un momento. Espera, espera. Aunque quiero salir de esto. ¿Cómo hago? Minimizo, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quiero? Ya, esto que quiero presentar esto. ¿Cómo hago acá? Espera un momento. Ya ahí. Pero quiero compartir pantalla. Un momento. Ya. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor.
Ok. Bueno, habíamos revisado un poquito la anatomía. Vean, doctores, yo muchas veces no sigo el cronograma que la cátedra me da. ¿Sí me explico? Así que yo trato, a veces sigo, pero a veces porque son pocas clases en el sentido general, y trato yo de darle la información precisa para que ustedes, como médicos generales que se están formando, concluyendo, tengan determinadas patologías que son de presentación cotidianas, que muchas veces, repito, ustedes son los primeros en ser consultados, donde ustedes están laborando. La comunidad no sabe lo que es urólogo, no sabe eso. Los colegas, los pacientes, perdón, la comunidad busca al médico que está en la guardia, al médico que está en la consulta, el médico rural que está trabajando por una patología, en este caso urológica. Entonces, el objetivo mío es que ustedes tengan una idea clara de ciertas patologías de presentación frecuente para que usted pueda orientar el diagnóstico, hacer el diagnóstico y orientar el tratamiento. Y porque no, en alguna circunstancia usted puede resolver el problema. Y no, hay muchas patologías que se necesitan que sean orientadas, orientar el diagnóstico en forma precoz, rápido, para solucionar el problema. No quiere decir que todos, todos van a morir, se van a fallecer. No, pero hay patologías que deben ser resueltas a la brevedad. Por ejemplo, este tema que quiero comentar. Esto se llama escroto agudo. El término agudo significa que está serio, es grave. Es una patología que, como acabamos de ver en forma muy concreta en el asunto de los genitales masculinos, por eso es que quería mostrar esto. Entonces, este es el dibujo del... Hay 7 capas desde el escroto hacia el interior. Ahí está la piel. ¿Ustedes creen que la bolsa tiene músculo? Pregunto. Doctores, ¿alguien sabe? Sí, doctor. ¿Cómo se Sí llama? tiene. El músculo cremaster. Ah, vio que Y el ya darto. sabe. A ver, el doctor sabe. A ver, dartos. El Sí, músculo doctor. darto. El dartos. Entre la piel y el tejido graso de la bolsa vienen unas fibras que están dadas, musculares, que están dadas por el oblicuo mayor y menor. Claro, son unas fibras que están se llama dartos, que como abanico así se dispersan entre la piel, y por eso es que a nosotros los varones, a ver, usted en el feriado se fue ¿a dónde se fue? Al primer refugio de Chimborazo, a pasear. Entonces el paciente cuando va a orinar anda buscando lo que tiene porque se le recogió y se trepó por el frío. Es que el dartos por actividades se eleva hacia el pubis, el escroto, elevando los testículos. Ahí interviene el músculo, que como el doctor sabe su anatomía, se contrae el escroto. El músculo cremaster son las fibras que bajan por los elementos del cordón. El cordón espermático, que está dado por el conducto diferencial, los plexos venosos, arterial, linfático, y el cremaster es las fibras musculares que sostienen. Es decir, los 2 testículos no están flotando en un cuarto cada uno, están independientes, solo se sienten como hermanos a través de la pared,
pero ellos cada cual tiene su cuarto aparte. Sí está claro, ¿no? Ya. Eso es la histología. Hay los espermatocitos. Ahí están las células de Sertoli, las espermatogonias. Así es un dibujo de la anatomía normal interna microscópica del parénquima testicular. Entonces, escroto agudo llamamos a una entidad en que se reúnen tres patologías. La una, torsión testicular. La otra, una orquitis o una orquiepididimitis. Como dije, itis, se inflamó el testículo. Y un trauma testicular. Eso es una emergencia. El escroto agudo es un tema constante porque como nuestros genitales son externos, pueden ser sujetos a una serie de traumas. Ya ahora llegaremos a traumas y ustedes cuando conversemos se van a enterar la cantidad de lesiones que les pasa a los genitales masculinos. Ustedes no tienen ni idea. Pero, por ejemplo, el pene. Yo tendría que hacer alguna pregunta. Lo más sencillo, ustedes dirán, eso ya no ocurre, doctor, ahora está ocurriendo más en adultos. Alguno de los presentes varones, capaz cuando era pequeño o capaz ahora adulto, se cogió el prepucio con el cierre de la ropa. Eso se ve, doctor. Lógicamente que si se afecta a un varón con eso es algo tan íntimo que calladito va y busca resolver, pues salvo que se tome la foto con y mande por Facebook pues la lesión que tiene, no lo va a hacer. Pero esos detalles o esas lesiones que parecen ser insignificantes afectan los genitales masculinos a la fecha. Ahora, si hablamos de torsión, el término, ahí está el dibujo de la torsión. Normalmente los elementos del cordón bajan en forma vertical a los testículos y están maravillosamente bien acoplados con la vida de la persona. Pero la torsión puede predisponer cuando hay unos factores especialmente de una anomalía de la inserción. Verá, los testículos en la fase embrionaria y el desarrollo del producto durante el embarazo, las gónadas están en el abdomen. Conforme embriológicamente va desarrollándose todos los sistemas, los testículos van a descender por el canal inguinal. Pero ellos estaban en un contenido peritoneal. Por eso se llama la túnica vaginal. Van descendiendo. Y muchas veces la inserción es muy alta y hace que el testículo se quede en el descenso, no baja. Y ahí hay esa cavidad que llamamos en otro dibujo puede hacer que el testículo rote. Otro de los factores es la anomalía de posición. Puede que un testículo esté en el canal inguinal. El término que usted ha escuchado, nosotros decimos testículo no descendido. El término que se usa es criptorquidia. Ahí está el término criptorquidia. O tiene que haber una laxitud de los elementos de sujeción. Normalmente, los testículos en este dibujito van bajando por el canal inguinal y se alojan abajo. Lo más frecuente es el testículo no descendido que se queda en el canal inguinal. Y otras veces también hay una patología que llaman testículo, bueno, aquí está el testículo como un péndulo, pero en nuestro medio, en América, lo dicen testículo retráctil, le llaman otros, o el término testículo en ascensor. Esos son términos que se conocen en el medio. Significa que muchas veces hasta un hombre joven lo puede presentar. Especialmente cuando es adolescente y dice, doctor, yo me acuesto y cuando me despierto, el uno se ha subido al canal inguinal. Entonces es un testículo en ascensor. A veces
los padres se observan o se dan cuenta. Yo siempre digo y les sugiero a los padres que cuando alguna vez me consultan que el papá o quien lo cuide debería ser el papá. Bueno, yo hago estos comentarios porque en la comunidad, esto interviene en una ciencia que se llama la sociología. Las cosas han cambiado muchísimo en el medio. ¿Por qué? Porque si hablamos de 40 o 50 años, un buen porcentaje de damas no laboraban. 50, 60 años, no laboraban. Entonces muchas veces la madre estaba en casa, o si ya empezaban a laborar las madres jóvenes, estaba una abuela, una tía, que cuidaba a los chicos, que apoyaba en la cuestión familiar y el aseo, los bañaba. Les doy un ejemplo. Alguna vez todavía en pleno siglo XXI me han consultado alguna señora mayor y me dice, doctor, usted hizo la circuncisión a mi hijo, ¿sí? Y yo ahora traigo a mi nieto. La señora va con el nieto de 4 años y dice, doctor, yo tengo problemas. Yo cuido, ayudo a mi nuera. Y dice, yo he criado a 5 varones, si tiene 5 hijos la señora. Y, y este niño no le ha bajado un testículo. Y yo ya le he dicho a los padres, y los padres no me hacen caso. Mi nuera no me hace caso. Ya la señora comenzó a ayudar a la nuera, que le digo, pero sí, doctor, quiero que me lo examine porque yo tengo entendido que el niño tiene que tener, ya tiene 4 años y todavía le falta una. ¿Quién lo llevó al consultorio? La abuela. Y lo llevó sin que sepan los padres. Lo sacó y lo llevó al consultorio. Y yo quiero que usted me indique, lo examino. Sí, tiene el testículo no descendido, doctor. Yo voy a hablar yo voy a traer aquí, o si no, usted que señora tiene que operar al niño. Ya está. ¿Alguna vez alguno ha vuelto? O yo le he dicho, vaya usted a un hospital pediátrico, porque si no puede, diríamos que sea una cirugía particular, hágalo en un hospital pediátrico y diga a los padres, ¿alguna vez ha venido la madre o el padre? Y dice, sí, pues hágalo operar, si no quieren mi servicio, no hay problema. La cosa es que resuelvan que el testículo debe estar ya en la bolsa. Entonces, en nuestro medio, otro comentario que iba a hacer, estoy hablando como el cuidado de los varones, debe siempre, el padre debería enseñarle cómo debe asearse, cómo debe retraerse el prepucio, asearse sus genitales, porque a veces vienen los niños con un proceso inflamatorio en el prepucio, es porque tendremos que hablar sobre eso en algún momento, porque eso es cotidiano. A veces son fimóticos, no baja el prepucio, está sucio, le causa una inflamación porque está siempre húmedo, lo que la comunidad en forma quizás práctica le dice, no le dicen prepucio, dice el gorro, le dicen así al prepucio largo que tiene allí, no se asea. Son detalles que quizás la comunidad se justifica que minimice, pero ustedes no pueden minimizar esos detalles en el cuestión de los genitales masculinos desde la primera infancia. Entonces, los testículos retráctiles o en ascensor son testículos que hay que observar. Hay un grupo que dice, fíjalo pronto. Es decir, se hace una apexia y se lo fija para que no esté subiendo y bajando, porque en algunos pacientes ha habido una torsión. Pero otros decimos, no, observémoslos y ver qué pasa. Ya sabe que está en observación y cualquier manifestación, el chico o los padres, pues se tienen que acudir al médico o si de verdad hay algún cuadro agudo, deben buscar al médico para solucionar el problema. Pero eso también se presenta a veces con frecuencia. Entonces, esta es un dibujo que la torsión, está en otro dibujito, está más preciso. Aquí, en esta imagen usted puede ver, ay, ¿qué pasó? Yo no le hago nada, yo no le hago nada aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí. A ver, aquí podemos ver cómo el testículo ha rotado
intravaginal, el dibujo, ustedes ven que se ve adentro, en el otro es una torsión extravaginal y el otro la torsión de la hidátide, de la torsión del apéndice. ¿Sí? La torsión puede ser de 90 grados, 180. Y entonces esa constricción, esa rotación del cordón espermático, usted dispone solamente de, decimos teóricamente, 6 horas. Porque si usted no lo resuelve, doctores, el testículo se pierde. Porque al girar, al rotar, va a ocasionar una isquemia del testículo. Es decir, los vasos se van a ocluir y no va a llegar sangre. Y si no llega sangre, hay una hipoxia. Y si hay hipoxia, va a haber daño tisular. Entonces, la torsión es una urgencia. Una urgencia. Es como un infarto al miocardio. Uno escuchó, es que ahí está el otro. No, doctor, queremos nosotros, todo varón quiere tener sus 2 compañeros ahí siempre. Lógicamente que depende de cada persona, depende de, supongamos que lo perdió, depende de muchas personas, el apoyo familiar, su educación. Muchos lo perdieron y hemos tenido pacientes que lo perdieron, ya han sido adultos, han tenido familia, no se han afectado para nada. Y entonces, lo que sí se han preocupado mucho más de sus hijos varones para que no sufran el problema que él presentó. Pero también depende de la habilidad. Hay pacientes que se han afectado mucho por la pérdida de un testículo que ocurrió a los 14, 16 años. La torsión testicular ocurre en la primera infancia, 13, 12, 13 años. Más allá de los 21, 22 años, ya no, porque ya se queda anatómicamente sellado el canal inguinal, el músculo se ha desarrollado, es más raro. Y en adultos mayores, a veces ha llegado alguno, dice que no, a veces seguramente ha sido alguna manipulación de segunda persona que pudo haber causado alguna torsión, pero que un adulto presente una torsión es muy difícil de aceptar, ¿no? Por eso siempre se da en los jóvenes que de 12, 13, 14 años, que hay unos factores que se aceptan que puede contribuir a la torsión. Una es, por ejemplo, el exceso de actividad física que haya hecho un chico, porque hemos tenido así que todo el día ha estado en bicicleta, que se fue a jugar indoor por acá, que no sé qué. Entonces, eso, si hay una predisposición a nivel de un testículo, especialmente los músculos, se considera o se lo compara como cuando el paciente hay por actividad física, por haber caminado mucho, hay una contracción exagerada de los gemelos que le duele, como que sabe decir calambre, dice la persona, ¿no? Bueno, es posible que ocurra a nivel de los testículos algo así por la actividad física. Otras veces ha ocurrido en jóvenes que han tenido una masturbación. Lógicamente, durante la actividad sexual hay una contracción natural del cremaster y se eleva hacia la parte pubiana, ¿no? Se sube, ¿no? Se eleva, eso es natural, puede haber causado una contracción y esa es la razón por la que originó la torsión. Y una de las características es como está en la foto, el testículo se eleva, se pega hacia el pubis. Ustedes pueden ver el otro testículo que está en el escroto, hacia abajo. Es porque el testículo se elevó, se sube. Entonces usted no puede, al examinarlo, no puede tocar los elementos del cordón. El paciente puede tener dolor. Entonces es importante que no me hagan esto, no me hagan esto.
Hola. Ya. Entonces, usted necesita ¿me escucha? Sí, doctor, ahí volvió. Ay, es que yo uso para conectarme a mi celular, entonces comienzan a hacer llamadas, entonces me alteran todo. Disculpen, no puede ser ahora compartir pantalla. A ver, ya. Mire, siempre vamos a mencionar la historia clínica, el examen físico y nos apoyamos con las imágenes. Si vamos a hablar de una torsión, lo ideal, mire doctor, estoy diciendo lo ideal, lo que podría hacerse quizás en algunos sitios o en un centro hospitalario donde hay, ¿qué cosa? Una ecografía. Y lo ideal es ecodoppler. ¿Por qué? Porque el ecodoppler, pero no quiere decir que si no hay el ecodoppler usted no va a hacer el diagnóstico. Usted tiene que de una manera u otra hacer el diagnóstico. Si sospecha que hay una torsión y tiene usted un ecógrafo, le hace un rastreo y ve cómo está el parénquima testicular. Le va a hacer una ecografía y si tiene cómo hacer un ecodoppler, le hacen el Doppler. El Doppler, como ustedes saben cuál es el ecodoppler, quieren ver el fluido vascular, el flujo, cómo está, para ver el flujo arterial, los vasos. Entonces, muchas veces ahí le van a decir, está isquémico, no hay flujo, por eso yo esa diapositiva nunca la he cambiado porque le pongo un reloj rojo porque eso es una urgencia. Usted dispone de 4 a 6 horas para solucionar el problema. Lo más pronto tiene que hacerlo. Para hacer un diagnóstico diferencial rápido, pone en su diagnóstico diferencial un trauma, un golpe, una caída, se vieron otras cosas más agresivas, entonces ahí usted hace el diagnóstico diferencial, o una orquitis, si se inflamó la orquitis, un proceso inflamatorio de la gónada, o puede ser una epididimitis, o se suman los dos, se hace una sola congestión, se hace la epididimitis. Entonces, usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial en forma rápida. Muchas veces yo les he comentado a ustedes, doctores, que alguna vez, y ha valido, lo han hecho, que llegó unos pacientes, digo, si usted lo tiene a la mano, está retraído, mucho dolor, la historia clínica, y si tiene cómo hacer una pequeña exploración, explórelo, no pierde nada. Hágale un pequeño ojal a nivel del escroto y vea cómo está el parénquima, cómo está la textura, ¿sí me explico? Entonces, si ve que está isquémico, usted lo agranda la incisión, le va a quitar la rotación y lo va a fijar y va a salvar el testículo. Pero a veces, ¿qué pasa? Porque esto también lo que nos han reportado, están en algún sitio donde no hay atención médica, no tiene cómo hacer nada. Usted le dice, tiene que derivarlo a otro hospital de mayor complejidad y tiene que conseguir mandarlo en una ambulancia. No hay una ambulancia, llega allá, ya no lo atiende. Y el testículo, penosamente, va a perderse. Lógicamente que no es que hay torsiones cada rato, pero así haya pocas, es una super emergencia. Si queremos conservar ese órgano, tenemos que trabajar inmediatamente, hacer un diagnóstico de forma muy precoz y sugerir un procedimiento y tratar de salvar el testículo.
Mire, este cuadrito no, siempre lo pongo porque es importante. Mire, aquí pongo cuando hay un problema en el escroto en el adulto. Dice, historia clínica, el examen, y hay un procedimiento que yo lo sigo haciendo y yo les recomiendo que lo hagan. Qué sencillo. Estamos hablando ya de masa, o el término masa, ustedes saben que en medicina se aplica para un aumento de tamaño, un aumento de consistencia. Entonces el paciente puede hacer consulta. Ya no hablando específicamente de un niño, un joven, ¿no? Sino que llega y dice, doctor, mire cómo tengo el testículo, lo consulta, y dice, mire, la comunidad, usted tiene que escuchar, porque la comunidad se expresa diferente a lo que los términos médicos, porque ellos no tienen la preparación académica, porque ustedes son médicos. Pero la comunidad dice, doctor, el testículo está como una papa. Entonces ya lo asocian a las cosas normales, frutos. Entonces está como una papa, me duele, papa, fíjate, está así, que lo tengo duro. Entonces, ese término, la gente dice una masa escrotal. Entonces, nosotros siempre recomendamos muchas veces apoyarnos con una transiluminación. Ya en la próxima clase hablaremos con precisión sobre eso. La transiluminación. La transiluminación es con una linterna de mano. Ahora me he obligado, adivine con qué. Cojo, le pongo un guante a mi celular, prendo la linterna y le pongo al paciente debajo de la piel del escroto, del órgano afectado, derecho o izquierdo, y ahí veo si hay la transiluminación. Es que siempre tenemos que recordar que lo que es masa puede ser, hablando del escroto y su contenido, una masa sólida o una masa líquida. Sólida o líquida. Cuando es líquida es una situación y cuando es sólida otra. Entonces, eso nos sirve de mucho de apoyo. Ahora, tienes que preguntarse historia de un traumatismo, y entonces puede haber un hematoma o una ruptura de testículo. Puede ser una masa, no hay historia de traumatismo, puede ser dolorosa o no dolorosa. Si es dolorosa, primerito, torsión testicular, que es un proceso inflamatorio, y abajo dice orquiepididimitis. Y si ha sido más seria la situación, hay un absceso escrotal. Es decir, esto que está en este cuadrito es práctico y todavía vigente, aunque el autor ya hasta se nos fue, es muy práctico. Entonces, siempre lo pongo porque cuando veo a un paciente, enseguida hago los pasos que están escritos en esto aquí. Entonces, si es indolora, masa testicular. Y si es masa testicular, pensar en que es sólida o quística. Los tumores testiculares, ¿sí? Hablando de cáncer, no duelen. Aparecen silenciosamente como un nódulo indoloro. Puede también ser un hidrocele, líquido en cavidad, o sea, hay un hidrocele, no hay dolor. Y si hay un quiste en el epidídimo, que se llama masa epididimaria, puede ser sólida o quística. O sólida es raro. A ver, una solidez en el epidídimo está dado muchas veces por una fibrosis crónica, una epididimitis crónica, una tuberculosis de epidídimo, o los más frecuentes son los quistes en el epidídimo. Entonces, ese es un esquema muy sencillo que yo lo pongo en consideración, pero siempre yo recurro a la transiluminación. La transiluminación se ve si hay una masa sólida de líquida. Entonces, si es líquida, puede ser hidrocele, un edema, quistes, hidrocele, respiro. Pero si hay una masa sólida que no deja pasar la luz y con la historia clínica, si no hay trauma, si no hay dolor, yo pienso que en un cáncer, lógicamente la historia clínica
nunca puede faltar, doctor, porque los tumores, si hablamos ya de cáncer, que es otro tema, ¿a quiénes va a surgir? Bueno, puede surgir en un hombre de testículo no descendido, o puede surgir en cualquier hombre de 16 años, 18 años, 25 años, 30 años. Siempre está comprobado que es en la actividad de mayor o de la actividad hormonal, desarrollo hormonal, entonces se presenta en estas edades los tumores de testículo. También va al otro extremo, de 50 años, puede aparecer un seminoma en un adulto de 50 años, pero es poco frecuente. Lo más frecuente, estamos hablando de una masa, de un cáncer del testículo. Es que he mencionado, para hacer un diagnóstico diferencial, con apoyo siempre es la historia clínica importante de conversar con el paciente, con la persona que lo lleva en forma indirecta, para orientar el diagnóstico de las patologías que pueden afectar el testículo. Esta es la ecografía en el diagnóstico, es la torsión y orquitis. Miren, aquí en este dibujito, en esta foto, podemos ver que el testículo normal está allí, y en el otro lado podemos ver una alteración, y entonces podemos ver en la parte del medio le falta circulación. En el otro dibujito, en la parte inferior, vemos ese como puntillado que es un aumento marcado en la circulación. Significa que eso es una orquitis, un proceso inflamatorio. Ahora, es importante recordar, y una sugerencia, ustedes, bueno, es difícil por muchas razones, pero ustedes deberían interesarse en realizar ecografía. Ya sé, usted dirá, a mí no me gustan las imágenes, pero espere, déjeme acabar de decirle, lo ideal sería que uno con el ecógrafo identifique, o sea, yo lo que quiero sugerirle es que en su cerebro debe estar la imagen natural de los órganos que pueden ser observados con ecografía. Es decir, usted hace una ecografía, un testículo normal, ya lo guarda para siempre en su cerebro, en su CPU, CPU, lo guarda allí, ¡tac! Hace una ecografía del hígado natural, como es, de los riñones, como son naturales, normales. Entonces, cuando hay una emergencia y usted le dice, hágale una ecografía, y le hacen ecografía, usted no tiene que necesariamente creer todo lo que está descrito. Y ojo, y recordar que no siempre las ecografías hechas por urgencia tienen un informe de especialista por imágenes. No, está en sus manos interpretar. Porque es una emergencia, no hay ningún ecografista o un médico de planta que esté sentado ahí, yo voy a hacer el informe. No, pues si es una urgencia, le hace una ecografía, y si usted ya tiene una idea de cuál es la imagen natural de un testículo, y le llega la que está aquí abajo, con una imagen irregular, una imagen de diferente densidad, usted dice, aquí está pasando algo. ¿Sí me explico? ¿No? Es así, no solamente lo que estoy exponiendo no solamente es útil para, en este caso, de los testículos, pero si usted también hace cirugía general, pero tiene una idea de cómo es un hígado en forma normal, natural, o ha aprendido y se ha hecho usted un eco de su hígado que es normal. Entonces, cuando llega el paciente con una patología que supuestamente está implicada ese hígado, usted ya enseguida con el rastreo dice, aquí hay esto. Ya los detalles y las pequeñas sutilezas del informe, eso se lo deja pues al médico de imágenes que tiene que hacer un informe que le va a servir para el respaldo de lo que usted va a actuar, de sus acciones por las que usted posiblemente va a realizar una intervención. Siempre la ecografía nos orienta, no tomamos decisiones en diferentes enfermedades
solo con la ecografía, pero sí nos orienta en el caso de una torsión testicular para hacer diagnóstico diferencial. No hay como la ecografía y más aún el ecodoppler. Pero repito, eso es teórico. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene en todas las áreas donde uno puede elaborar una ecografía en emergencia. No hay. Algún día cuando ustedes sean directores, entonces ahí empujan para que cuando usted está ejerciendo una función tan importante, adquiera una ecografía, un aparato donde haya al médico de imágenes, capacite al resto. Y, bueno, no hay que perder los sueños. Si la vida es bonita, hay que soñar siempre, toda la vida. ¿Por qué no? Esas facilidades pues existen en otros sitios, quizás aquí todavía en nuestro país, que con tantos problemas que vamos caminando, pero es de mucha utilidad la ecografía, repito, hablando frente a estas patologías que estamos mencionando. Bueno, doctor, ahorita voy a concluir porque ya mismo me cierra la biblioteca, porque es donde yo estoy instalado para poder conversar con ustedes. Entonces, por el momento damos concluida la clase. Doctor, Dígame. disculpe, ¿habrá una forma en la que me pueda hacer anfitriona a mí para poder aceptar a algunos chicos si a ustedes se le complica? Porque hay varios Ya. chicos que estuvieron esperando ¿Cómo no? en la sala de ¿Cómo no? espera. ¿Cómo no? Lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora, Listo, la clase corresponde a ustedes el día, la el siguiente. lunes. Solo recibo clases solo con ustedes el lunes. Sí, Solo los lunes. sí, doctor. Entonces los lunes tengo que darles más tiempo. Déjeme, ya voy a coordinar bien con la biblioteca para permanecer más tiempo allí, pues que a las 3 cierran. Entonces tengo que coordinar más tiempo para pasar a hablar con más, es decir, más tiempo de clase. Como ustedes comprenderán, yo trato de orientarles de la manera más sencilla, pero quiero que lleven muchas cosas claras porque urología es bien amplia. También ya sé que no les interesa la urología, pero tienen que aprobar el ciclo. Y mi objetivo siempre, mi función es dar lo más concreto que les sea práctico para cuando usted se encuentre frente a una patología como esta, ¿no? De la vía urinaria y los genitales. Ok, entonces nos vemos el día lunes próximo. ¿Ya? Listo, muchas gracias, doctor. Usted, señorita, pase bien.